¿cómo andan? Les habla Alan, el ayudante del profe. Acá estamos con el profe Bonoto. Hoy vamos a tratar en la clase el trastorno del espectro autista. Es uno de los últimos temas más largos que nos quedan para ya ir cerrando la cursada. Este año 2021. Gracias. A ver, bueno, empezamos diciendo que los trastornos del espectro autista se encuadran dentro de los trastornos del neurodesarrollo y se caracterizan por la alteración relacionadas con la comunicación y la interacción social, así como por presentar intereses fijos y conductas repetitivas. Para comenzar, antes que nada íbamos a hablar sobre los criterios del manual del DSM-5, que es el manual que venimos trabajando eh, en la cátedra. Y hay varios criterios. Por ejemplo, el primero es el A, que habla de deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social en diversos contextos, manifestados por lo siguiente, actualmente o por los antecedentes. Eh, el primero, el primero son las deficiencias en la reciprocidad socioemocional, por ejemplo, desde un acercamiento social anormal y fracaso de la conversación normal en ambos sentidos, pasando por la disminución en intereses, emociones o afectos compartidos, hasta el fracaso en iniciar o responder a interacciones sociales. Vamos a ver por ahí si vemos a un niño con autismo que por ahí le cuesta entablar una conversación no le gusta por ahí que lo abracen, que se acerquen mucho a ellos. eh, Como dice acá, un fracaso en las conversaciones. Por ahí le vamos a estar hablando, llamándolos por su nombre y van a ser como que no nos escuchan. Sí, dentro de los, para englobarlos de alguna manera este grupo de chicos o adolescentes y también adultos que pueden tener un trastorno del espectro autista, estamos hablando de un espectro que antes eran diferentes formas de definiciones que teníamos del autismo y que actualmente se engloban dentro de esto que es un espectro. La principal es el tema de la comunicación. Eh, y dentro de esto tenemos tanto de la comunicación social, dentro de lo que es la comunicación verbal, la comunicación gestual, pero también hay una falta de reciprocidad socioemocional. Es decir, parecería como que habría una carencia de empatía, pero tenemos que tenerlo en cuenta. Hay una disminución del interés por jugar con los demás, por interactuar con los demás. Hay una disminución, como nos dice Alan, en este interés, por ejemplo, de que el niño pequeño ser abrazado, estirar los brazos hacia sus padres, o inclusive de seguirlos con la mirada, de buscar un contacto social a través de una mirada. Después tiene muchísimas dificultades para poder adquirir un lenguaje, cuando lo adquieren, porque muchas veces no lo adquieren. Pero esos detalles los vamos a ver más adelante. Sí tenemos que tener en cuenta que en esta cuestión de la reciprocidad, de la falta de empatía, es diferente a algunas patologías que vimos antes, los videos anteriores, donde la persona es consciente de que hay un interés de los otros hacia él, que interpreta lo que es la necesidad de la sociabilización, del compartir, pero lo aprovecha, por ejemplo, para obtener un beneficio o hacer un daño. Entonces, ese sería más bien alguien que hace daño a otra persona, por ahí con intencionalidad, sabiendo eso, es una cuestión más sociopática. En cambio, o puede ser un chico con trastorno de conducta o un trastorno de tipo disocial, pero cuando estamos hablando de un chico del espectro autista, esto directamente está ausente. Muchos dicen, no, tienen en realidad, porque eso también, vamos a ver que otra de las cuestiones, bueno, ahora cuando nos hable de cuáles son los intereses, vamos a hablar de lo que es este tema, de que por ahí puedan llegar a mostrar más interés por un objeto inanimado, como puede ser un juguete luminoso, un ruido, un caer el agua desde una fuente, puede ser cualquier cosa, pero es un objeto inanimado, poder tener más atención en eso que en alguna persona que está cercana. Por ejemplo, es el interés por ahí se ve mucho
en el ver correr el agua de una canilla, por ahí pueden estar varios minutos observando eso. Exactamente, eso sería una parte de lo que tiene que ver con el interés que creo que viene ahora, que tiene que ver con el interés más específico, más focalizado. Sí, las otras son, los otros criterios tenemos. La 2 dice, las deficiencias en las conductas comunicativas no verbales utilizadas en la interacción social varían. Por ejemplo, desde una comunicación verbal y no verbal poco integrada, pasando por anomalías del contacto visual y del lenguaje corporal o deficiencias de la comprensión y el uso de gestos, hasta una falta total de expresión facial y de comunicación no verbal. Es de entenderse que también que si llegara a desarrollar algún tipo de comunicación, va a ser siempre ineficaz o ineficiente o no va a ser adecuado para el entorno o el momento que está. Ya lo vamos a desarrollar un poquito, como muchas veces pueden desarrollar un lenguaje rico, pero florido, muy particular, con características que son propias de este tipo de cuadro, pero que no es tan fácil de aplicar o tan aplicable o no es adecuado para el entorno donde se encuentra. Sin embargo, siempre hay cuestiones que tienen que ver con una falta de comprensión de la intencionalidad del otro, aún en el lenguaje, es decir, no pueden entender un doble significado de alguna cosa que se dice, un chiste, una metáfora, una cosa así. Las cosas son tomadas en forma textual. este, Siempre hay una afectación en cuanto a la también tanto en la interpretación del lenguaje o en la producción del lenguaje. El tercer criterio dice, las deficiencias en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones varían, por ejemplo, desde dificultades para ajustar el comportamiento en diversos contextos sociales, pasando por dificultades para compartir juegos imaginativos o para ser amigos, hasta la ausencia de interés por otras personas. Ahí estaría este cuento de la falta de interés, donde el chico generalmente, si vemos un grupo de alumnos y uno con un que vengan presentes o esté presente el tema del autismo, estamos hablando de un chico que no va a estar integrado al resto, no va a ir a buscar al resto para integrarse, o si lo hace muy superficialmente. O por el contrario, por ahí si hay una situación que impera tristeza o alguien llorando, generalmente va a pasar por el lado y parecería como si no mostrara ningún tipo de emoción. Esto es propio de esta déficit que tienen en lo social. Eh, Bien, Eso es el tema de por ahí la deficiencia de ver que otra persona por ahí está sufriendo, se relaciona también con que hablaba usted con algún comportamiento de la conducta, que se puede ver que capaz que ninguno de los dos le va a prestar atención a esa persona que está sufriendo, pero en cambio el autista no se va a dar cuenta. exacto, eso es lo que decíamos, por ejemplo, entre este chico que puede tener una caracteropatía, que tiene algún problema de conducta, donde puede pasar por el lado de algún niño que esté llorando, pero si para él no le va a traer ningún beneficio acercarse ni nada, posiblemente pase y hasta se ría. En cambio, el autista, si pasa y muestra indiferencia, no es eh, porque no le importe el otro, sino porque carece de la forma de interpretación de ese interés por el otro. No es que desprecia el interés por el otro, no tiene el interés por el otro, no puede vivenciarlo, no puede sentirlo. Por ahí lo pueden desarrollar más sobre algún objeto inanimado, y en algunas oportunidades para tratarlos como terapia, donde se pone un animal o como generalmente se ponen cachorros o animales pequeños para tratar de que ligue esas cuestiones sociales, por ahí puede tener más interés o comunicarse mejor a ese nivel que con algunos compañeritos de escuela. Sí, ahora vienen, claro. Viene el criterio B, que habla de patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades que se manifiestan en dos o más de los siguientes puntos actualmente o por los antecedentes. El primero es movimiento, utilización de objetos o habla estereotipados o repetitivos. El segundo es la insistencia en la monotonía, excesiva inflexibilidad de rutinas o patrones ritualizados de comportamiento verbal o no verbal. Ahí vemos cómo
estos chicos pueden tener conductas muy organizadas, o sea, se le hay que organizarle las conductas y las actividades para que tengan cierta ritual y cierta frecuencia, no tomarlos por sorpresa. Cualquier cambio que haya en sus hábitos o algo por el estilo puede estar este, pueden proponer, pueden producirle alguna descompensación emocional o alguna afectación en su tranquilidad. Sí, Una característica que se ve de ellos es el tema de por ahí de la alimentación. Tienen que tener un horario fijo para almorzar, para merendar, para cenar. aún eso, los horarios de baño, después los horarios de sueño, generalmente tienen que ser mientras más organizados estén, mejor. eh, También dependiendo de lo que habíamos hablado antes, ¿no? De la gravedad o el nivel de autismo que esté padeciendo. Pero los autismos que tienen profundidad, que son profundos, sí necesitan este tipo de cuidados. Ahora, lo que sí es importante que veamos que el, el comportamiento de ellos, los intereses de ellos siempre van a puntos que tienen que ver con cuestiones de repetición o estereotipia. Ahora, ¿leíste ya esto? Sí, Fíjate, los movimientos utilizados en un objeto de hablar generalmente eh, suelen tener más interés por un objeto en movimiento o si ven algo llamativo, una rueda, una luz que gira. Este, cuando hablan, la estereotipa significa que suelen repetir a veces palabras o frases cortas. Cuando nos hablamos de Colalia, lo que está haciendo es repetir la última frase que nosotros le decimos: hola, ¿cómo te llamas? Te llamas, te llamas, te responden. Es como que van respondiendo y van dándole un orden inclusive a las palabras que por ahí no es entendible o no van a la resolución de lo que están buscando. No me va a decir el nombre, pero sí va a necesitar hacer esa ecolalia para continuar cierta comunicación ahí. eh, o repetir las mismas frases, generalmente también con lo mismo que pasa con los objetos, de tener sus objetos preferidos y sus cosas preferidas, también suelen pasar con los temas cuando desarrollan algún lenguaje, suelen tener algún tema de que les de mucho interés y ahí poner mucho énfasis o desarrollarlo lo más posible. El tema es que no lo pueden aplicar porque a veces un mismo tema no es aplicable en cualquier lugar. No puedo hablar de este si me interesan eh, las matemáticas, de qué me sirven tratar de hablar con el verdulero sobre matemáticas o con el carnicero. O sea, tengo que tratar de adecuar mi comunicación con el ambiente que estoy y con los intereses que me están llevando ahí. Las frases también suelen tener idiosincráticas, esto decía, de repetir también algunas cuestiones o frases que parecerían no tener que ver con el contexto. La insistencia en la monotonía también está en esto, en la angustia frente a los cambios, siempre tomar el mismo camino cuando se tiene que ir a algún lado. Muy bien. un ejemplo de por ahí la utilización de repetitiva de algún conocimiento que tienes en la serie Typical que está en Netflix, que se la recomiendo, en la que el chico tiene una obsesión por los pingüinos y Ujú. sabe todo sobre los pingüinos. Y Sí, en todas las interacciones que él tiene, por ejemplo, en una parte él está por ponerse de novio y no para de hablar de esos pingüinos y hace que por ahí que mucha gente lo rechace. exacto. Si bien eso es a nivel de una película, de una serie, donde vemos esto más bien florido desde lo artístico, pero en la realidad lo que sí vamos a ver, por ejemplo, es que puedan hablar de algún tema. Por ejemplo, algunos chicos hablan de historia, pero y son muy buenos en lo que hacen. Suelen tener mucho interés en desarrollarlo. A algunos les gusta la música y suelen desarrollarse muy bien en la música. Pero esto nos abre, yo todavía no quería ver esto, pero nos abre a otra cuestión que tiene que ver aparte y está paralelo con esto, que son los síntomas, que es muy importante que lo aprendan, que son los criterios de diagnóstico del DSM-5 que estamos leyendo, que son que este cuadro, algunos de estos cuadros, muy frecuentemente vienen con un déficit cognitivo, o sea, pueden tener un déficit cognitivo que puede ser desde un retraso leve a un retraso moderado, grave o profundo.
Y ahora, ¿cómo compagino con esto que en algunos de ellos pueden tener un interés muy particular y a veces muy desarrollado? O por ejemplo, ser muy buenos músicos, ser muy buenos en algunos temas para hablar. Por eso se le decía antes que, bueno, pero son genios, no, ni genios ni tontos. O sea, en realidad tienen un déficit ahí muy importante porque por más que lo puedan desarrollar algún tema en especial, la carencia de las posibilidades de desempeño social hacen que en su vida es muy difícil que puedan ser independientes, salvo que tengan una situación leve y que no tengan déficit cognitivo, pero no son la regla. Esas son las cosas más poco visibles. Lo más factible es que tenga un déficit social importante y que también esté acompañado con algún déficit cognitivo. Son chicos que son muy difíciles de evaluar, se podrán imaginar ustedes, para hacerle un test, para sacar, ver si hay un diagnóstico cognitivo y ver si cuál de los dos es mayor. Acá ya le estoy poniendo a ustedes en una situación más compleja, porque le estoy diciendo, chicos, cuando tengan un cuadro así, fíjense, cuando vimos déficit cognitivo, cuando vimos retraso mental, había tres áreas que estaban afectadas: el área social, el área pragmática, el práctica y el área conceptual. Conceptual. Y en estos chicos, digamos que lo único que debería tener es el área social. Las otras dos deberían estar intactas. Sin embargo, muy frecuentemente también tienen algún déficit. Sin embargo, lo llamamos trastorno de espectro autista. ¿Por qué? Si a veces tienen déficit cognitivo, lo llamamos primero trastorno de déficit autista. Porque el defecto a nivel social es mucho más grave que los otros. Eso siempre tiene que estar, porque si tenemos un chico que tiene igualmente una afectación tan grave en el área práctica como en el área eh, conceptual, como en el área social, no estamos hablando de un autismo, no estamos hablando del espectro autista, estamos hablando de un déficit cognitivo, de un retraso. En cambio, si estamos hablando de un chico que tiene un grave problema a nivel de la comunicación social, esto estábamos haciendo las conductas estereotipadas, los movimientos reiterativos, mueve las manos, se amaca de adelante para atrás, parece que si uno lo quisiera sacar de esa rutina, se ponen nerviosos, se ponen re mal, reaccionan mal, uno quiere hablar y no contesta, lo llaman y no se dan vuelta, pasan los chicos alrededor de él y no le interesa jugar, no le interesa pasar tiempo con ellos, ven un juguete y se ponen ahí, están horas sin ningún otro tipo de estímulo ni nada. Si vemos que es eso, pero tiene un nivel de respuesta o un lenguaje mínimo que nos permite, o mediante una evaluación podemos ver que es capaz de resolver algunos problemas. Ahora después vamos a ver un video también que vamos a mostrar un poquito cómo se ve todo esto. Pero sí son difíciles de evaluar y es para todo psicopedagogo necesario tener mucha habilidad y mucha práctica en esto para no confundirse, porque es muy grave hacer un diagnóstico o tratar a alguien como un autista cuando en realidad es un déficit cognitivo, o al revés, tratarlo como un déficit cognitivo cuando en realidad es un cuadro de autismo. Aparte, no solamente por eso, sino por la familia, por lo que puede proyectarse como futuro para ellos o organizarse, hay que tener mucha dificultad. Volvamos entonces: los patrones repetitivos, los movimientos estereotipados, la insistencia en la monotonía, todas esas cosas son importantes para poder observar y poder decir, estos chicos tienen el déficit grave a nivel social, en la comunicación gestual, verbal, en la comprensión de lo que se habla. Seguimos. El tercero habla de intereses muy restringidos y fijos que son anormales en cuanto a su intensidad o foco de interés. Era lo que hablaba por ahí, que tienen un objeto más de apego, que andan siempre con él, una Exacto, almohadita, una manta o algo de eso. exacto. Eh, Habla también de una hiper o hipoactividad actividad a los estímulos sensoriales o intereses inhabitual por aspectos sensoriales del entorno. Por ahí pasan el tema de los muchos ruidos, de las luces, por ahí entran en conflicto. Suelen tener, sí, hipo o hiperreactividad, y lo más frecuente sensorial, lo más frecuente que sean hipersensibles a lo visual y a lo auditivo,
Es decir, ruido fuerte pueden sentirlo sumamente fuerte, para ello pueden ser producirle dolor, alguna explosión, música excesivamente fuerte, o las luces, sobre todo si son luces parpadeantes, luces fuertes, pueden generarle realmente sensaciones muy desagradables, mareo, náusea o rechazo completamente. Ahora, en lo que es más frecuente también la hiporreactividad, es decir, una hiposensibilidad, es por ejemplo algunos estímulos como los dolorosos. No es infrecuente ver a algunos chicos con trastorno de espectro autista que se han dañado, se han lastimado o se han producido un golpe grande y sin embargo pasan como sin ningún tipo de gesto de dolor, y tampoco buscan ayuda por eso que le ha pasado. Entonces se dice que sí, que son hiperreactivos para algunos estímulos sensoriales, pero también pueden ser hipoactivos para otros. La hiperactividad sensorial por ahí se ve mucho en el tema de las fiestas, que se ven noticias por ahí en los fuegos artificiales y esas cosas, cómo sufren ellos. Sí, 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 ese fue uno de los motivos por los cuales se pide ahora los fines de año que si se van a usar después, se van a usar fuegos artificiales sean lumínicos y no sean sonoros, que no sean explosivos. Este, sí. Los síntomas han de estar presentes en las primeras fases del periodo de desarrollo, pero pueden no manifestarse totalmente hasta que la demanda social supera las capacidades limitadas o pueden estar enmascarados por estrategias aprendidas en fases posteriores de la vida. Los síntomas causan un deterioro clínicamente significativo en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento habitual. La E habla de que estas alteraciones no se explican mejor por la discapacidad intelectual o por el retraso global del desarrollo. La discapacidad intelectual y el trastorno del espectro del autismo con frecuencia coinciden para hacer diagnósticos de comorbilidades de un trastorno del espectro del autista y discapacidad intelectual. La comunicación social está por debajo de lo previsto para el nivel general del desarrollo, que era lo que hablaba anteriormente. Claro, por eso ahí fíjense bien y cómo se lo resalta, que es importante. Primero también destacar de que no sean otro tipo de patología, pero ante estas sí podemos decir que un chico autista, porque muy frecuentemente sucede, tenga una comorbilidad, es decir, que aparte de un trastorno del espectro autista, tiene una discapacidad intelectual. Pero acuérdense que para poder clasificarlos así, siempre la discapacidad intelectual tiene que ser más leve, menos dañina, digamos, o debe afectar menos su vida que lo que hace el problema que tiene a nivel social, es decir, el problema del espectro autista. Si no, el diagnóstico sería inverso, o en todo caso sería solamente de discapacidad intelectual. La nota que dice a los pacientes con un diagnóstico bien establecido según el DSM-4 de trastorno autista, enfermedad de Asperger o trastorno generalizado del desarrollo no especificado, se les aplicará el diagnóstico de trastorno del espectro del autismo. Los pacientes con deficiencias notables de la comunicación social, pero cuyos síntomas no cumplen los criterios de trastorno del espectro del autismo, deben ser evaluados para diagnosticar el trastorno de la comunicación social pragmática. Que es el que nos pasaste el otro Sí, día, que el está trastorno de subido a un Power. comunicación está dentro de los trastornos del lenguaje, de la comunicación está el de la comunicación verbal, pero también está el de la comunicación pragmática. Ahora, vamos a ver que el DSM-4, a diferencia del que actualmente ustedes tienen que estudiar, el del DSM-5, ya había una clasificación más específica y hablaba de dos cuadros, sobre todo, que lo que vamos a ver ahora, que todavía se conservan como semidiferenciados. Si bien hoy se habla todo como un espectro autista, antes también hablábamos de qué era el Asperger y qué era el Rett. Pasamos a la próxima. Hay que Bueno, especificar entonces en el diagnóstico. sí, con o sin déficit intelectual acompañante, como hablaba el profe recién, con o sin deterioro del lenguaje acompañante, asociado a una afección médica o genética o a un factor ambiental conocido, asociado a otro trastorno del desarrollo neurológico, mental o del comportamiento, con catatonía eh, asociada a trastorno del espectro del autismo para indicar la presencia de la catatonía concurrente. Bien.
Bien, ahora vamos a hablar solamente unas palabritas con respecto antes de empezar con la comunicación que tienen que ver con dos cosas, que por ahí no la pusimos todavía en los en el video. Una que tiene que ver con el origen, de dónde salió, o mejor dicho, de cuál es cuál es la causa del trastorno del espectro autista. Si bien no se tiene con certeza la causa, sí se habla de la presencia de alguna afectación a nivel del neurodesarrollo, del sistema nervioso central. Se han descrito diferentes formas de presentación donde a través de los estudios de imágenes, por ejemplo resonancias o tomografías y actualmente mucho más con lo que son las resonancias resonancia nuclear magnética funcional, donde se ve las funciones, donde vemos que hay afectaciones que a veces tienen que ver con las amígdalas o con las zonas del hipocampo, también en la comunicación entre diferentes áreas del cerebro que no estarían adecuadamente comunicadas. Para traer un ejemplo del todo lo anterior, si pueden ver, hay una vieja película que se llama Rayman. Rayman es una película donde un hermano va a buscar a su hermano que ha estado internado. Antiguamente, recuerden que estos tipos de cuadros, y todavía a veces hay centros especializados donde necesitan un tipo de contención más institucionalizada o por causas familiares o por otra causa. En este caso, le va a buscar a su hermano a un centro de internación. El hermano muestra toda una serie de conductas, precisamente los rituales, la necesidad de no cambiar de sus costumbres, una gran problemática en cuanto al poder interpretar lo que la gente dice, lo que la gente hace, los movimientos estereotipados de mano, pero también muestra un gran desarrollo este chico para memorizar. Entonces el hermano lo aprovecha para jugar al 21, que es el blackjack, en el casino, porque el hermano era capaz de ir sumando los valores de las cartas, entonces podía predecir más o menos si las cartas, qué posibilidades había que las cartas salieran altas o bajas según la cantidad de cartas que habían salido. Esta capacidad que está tan desarrollada en este chico, que podría haber sido cualquier otra, ya le dije, la música, la historia, cualquier otra, pero en este caso lo ponen, en realidad está basada en un caso verídico. El caso verídico que ellos también, la gente, los actores, compartieron con él un caso de autismo muy serio, como para poder saber cómo era y poder transmitir un poquito lo que era para que la gente conozca lo que es un caso de autismo. Es un muchacho de Norteamérica que convivía con su padre, y una de las facultades que tenía era que podía o era capaz de leer eh, una guía telefónica. Antes todos los teléfonos de una población se guardaban en papel, en unos libritos de papel. Entonces, generalmente iba con el padre, que se dedicaba para sobrevivir, hacían eso, iba con el padre, lo presentaban en un pueblo como una atracción, hacían traer a alguien el libro de todos los teléfonos del pueblo, el chico los veía, los leía, los analizaba y después les pedía a la gente que le preguntara. Entonces la gente empezaba a preguntarle el teléfono de fulano y él respondía, el teléfono mengano y la dirección de sultano mengano, y respondía todo. Parece algo increíble, pero hay un rasgo, hay una cuestión ahí de realidad, de que eso sí sucedió, de que fue un caso verídico. Ahora, ese chico podríamos decirlo, bueno, pero ese tendría que haber sido un genio. No, no lo pudo, él nunca pudo dejar de vivir de su padre, nunca pudo tener un trabajo, nunca pudo hacer nada, porque es lo único que sabe, es el único que puede. Todas las otras áreas, cuando tendría que ser, que tiene que ver con resolver problemas de diario, comunicarse, integrarse en una sociedad, interactuar con otros, no lo puede hacer. Y ese chico se vio que los dos hemisferios cerebrales, el derecho y el izquierdo, en la parte posterior, los lóbulos posteriores estaban adosados. Esos también son unas lesiones que se ven frecuentemente en el autismo. La falta de desarrollo o el mal desarrollo de lo que tiene que ver con el cuerpo calloso, es decir, la comunicación entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. En este caso estaban adosadas. Bueno, ahora nos va a hablar un poquito más de otras cuestiones que tienen que ver con el autismo.
Con respecto a la comunicación, para seguir hablando, dice que los niños con TEA no desarrollan el discurso verbal habitual o las habilidades no verbales que otros niños de la misma edad consiguen, y también tienen problemas para la comprensión del significado del lenguaje escrito o hablado. Los primeros indicios de que su hijo tiene dificultades en la comunicación pueden detectarse por ahí si con un año de edad no pueden parlotear o por ahí decir algún sonido. eh, También no responden a su nombre, es algo muy característico de decirle por ahí, por ejemplo, su nombre, Alan, decirle, y por ahí que no gire la cabeza o que no haga un comportamiento. O no ha aprendido ninguna palabra con 18 meses de edad. Es sabido que por ahí ya al año ya tienen que de estar diciendo algunas cosas o Sí, algunas palabras, ya sílabas. hemos Sí. visto en el aprendizaje normal que ya para el año tiene que tener papá, mamá, frases cortas, por lo menos las cosas básicas ya la desarrolla. Al año y medio no haber desarrollado palabras puede ser. Ahora, puede ser un problema ese, puede ser un problema sensoperceptivo, puede ser un problema de fonación, pero sí ya es una alerta. Si al tema de que no responde al nombre, que no ha aprendido ninguna palabra o que encima le sumamos que no tiene interés en seguir a su madre o le da lo mismo estar en la cama, que no tira los bracitos para que lo suban. Es decir, pasa mucho tiempo en la cama, a veces llora sin ningún tipo de razón, o a veces es capaz de estar horas y horas sin que dicen, ¡ay, mira qué bonito que es, qué bonito, porque no molesta, porque no llama, porque no hace nada, pero pobrecito está ahí con un estado que no tiene prácticamente, que esté, no está en, no, no. Algunos decían antiguamente que en realidad son chicos que están en su mundo interno. Eso tómenlo con pinza, porque en realidad nadie pudo entrar a su mundo interno para saber si es así. No sabemos si tienen un mundo interno. En realidad lo que sabemos es que la poca forma de comunicar, que la forma de comunicar algo de su mundo con este otro, o si tienen su mundo interno, no sabemos cómo es. Lo que sí sabemos es que lo poco que tienen de comunicación con el afuera es escaso, es muy dificultoso. Otra de las cositas antes de seguir con el tema de, del lenguaje. La frecuencia. Este es un cuadro que puede aparecer más o menos. Hay diferentes bibliografías, diferentes lugares donde se lo ha estudiado, no tanto. Hay donde hay más casos y hay otros menos. Ha habido situaciones de sobrediagnóstico, es decir, lugares o situaciones cuando como que se puso de moda la patología y como otro tipo de patología muchas veces pasó, se sobrediagnosticó, es decir, se vio mucho más de lo que en realidad había, pero aproximadamente se habla de que puede aparecer un caso de autismo cada 100, no, 160 a 200 chicos, más o menos para hablar de la misma población en edad general, no más que eso. Si aparece mucho más frecuentemente que eso, es porque se puede estar haciendo un sobrediagnóstico. Si aparece mucho menos es porque estamos por ahí teniendo poca consideración o estamos dejando pasar algunas cosas que podrían ser autistas. Por otro lado, también hay una cuestión que tiene que ver con la edad generalmente para que empiece a que sea más notorio a partir de los 3 años. Antes de eso podemos sospecharlo y muy excepcionalmente decir que un autismo cuando se dan todos los signos, porque realmente no se van a dar todos, se van a dar de a poco, pero sí a medida que crece y se hace más notoria la diferencia con los chicos de su misma edad, ahí es mucho más fácil poder arribar a un diagnóstico o poder observar el cuadro de autismo. Y es más frecuente en las mujeres, se dice que afecta casi 4 veces, perdón, es más frecuente en los niños, afecta casi 4 veces más a los niños que a las niñas. Con respecto a la comunicación, también podemos decir algo que hablaba el profe anteriormente en los criterios del DCM, que el niño puede tomar el significado de las palabras exactamente. Es decir, lo van a entender en el sentido muy literal. Como él decía, por ahí no van a entender un chiste, alguna metáfora. eh, y además encontrarán dificultades por ahí para leer el lenguaje corporal o las expresiones del rostro. Por ahí capaz que no se dan cuenta, la mamá está enojada o algo y ellos como que nada.
Claro, en un niño chiquito no van a entender los gestos de enojo o después si son adolescentes, si se acercan a una persona de otro sexo que puede empezar a tener algún interés de compartir, tampoco va a tener interpretar ningún tipo de gestualización o de algo de tomar esto de la forma más concreta es, por ejemplo, el niño pequeño que la madre en un momento de enojo le dice, te voy a matar. Para el niño es textual, puede entrar en un pánico total o porque él toma textualmente que la madre lo está por matar. No pueden interpretar eso como una cuestión de metáfora o una cuestión de los sarcasmos, por eso interpretar un chiste donde debe interpretar un doble significado, un doble sentido, les es muy, muy, muy difícil o no lo pueden hacer. Dice, los niños más mayores también pueden mostrar un empleo insólito del lenguaje, eso de si pueden hablar por ahí neutro, que hablaba usted. Sí, por eso, los que lo desarrollan ahora, por eso me gustaría más ver, porque cuando los chicos que más del espectro autista, que por ahí tienen, si bien todos pueden tener un desarrollo de un lenguaje más o menos presente, Ah, el Asperger. es el Asperger el que más va a tener la capacidad esta de tener un lenguaje verbal. Sí, ahí vamos a hablar un Es- poquito de eso. Los niños con autismo severo dice que por ahí no pueden hablar en absoluto y deben utilizar por ahí algún instrumento de signos o dibujos, o puede ser algunos pictogramas igual para Eso mostrar cómo podríamos ver. están. Sí, sí, sí. Después tengo unas imágenes de última, las Dale, comparto. sí, a lo último podríamos agregar, después le vamos a agregar una dirección de un video y una dirección de donde vos tenés este trabajo, Sí, donde un chico puede con su madre a través de pictograma logró tener una comunicación. si está enojado, si está Sí, 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 feliz. y transmitir un poquito. Eso es uno de los trabajos que hace el psicopedagogo, una vez que bien hecho el diagnóstico, trabajar mucho, por ejemplo, con el tema de las fichas con rostro, con gestos, porque ahí es donde tiene que empezar el chico a interpretar a ver qué es por ejemplo, para él algo difícil de leer es un emoji, porque no, qué significa esto de los labios para arriba, para abajo, e inclusive interpretar esto de alegría, tristeza, esos estados emocionales que están detrás. Con respecto a las habilidades sociales, dice que los niños con TEA tienen dificultades para relacionarse con otras personas, hacer amistades o entrar en contacto con otros niños, y puede resultarles dificultoso o ser incapaces de enfrentarse a nuevas situaciones. Como decíamos que necesitan siempre tener todo más o menos reglado, estructurado. Sí, exacto. Algunas características pueden ser que no buscan gestos de afectos o ponerse a ser abrazados o besados. Por ahí se pueden irritar cuando uno va por ahí de atrás o lo quiere abrazar a la mamá o a alguien. Eso es una característica que inclusive si vemos a dos chiquitos detrás y vemos que los dos, supónganse, sabemos que tienen algún grado de déficit cognitivo. Pero si uno pasamos por el lado de él y uno de ellos se da vuelta para vernos o se deja abrazar de atrás o responde con afecto o alguna cosa de por el estilo, no va a ser un autismo. El que va a quedar duro tratando de hacer movimiento o va a gritar o va a hacer una oposición va a ser generalmente el autista. Preferir gastar el tiempo consigo mismo, dice. Eso tiene que ver por ahí que no le interesa trabajar por ahí en grupo o con sus pares con Ujú. los niños. Eh, no entiende los pensamientos y las emociones de otra persona, era lo que hablábamos anteriormente, si ven algún niño llorando o algo de eso, y la relación con los trastornos de la conducta. Encuentran difícil aceptar reglas sociales simples, lo cual puede causar problemas en la escuela. Y encuentran difícil controlar sus emociones, las cuales pueden expresarlas como arrebatos de cólera o de agresión. Sí, son chicos que pueden estar muy tranquilos o pasar rápidamente a la cólera o al estallido. Mm, A ver, ahí está. Bueno, como hablábamos antes, que no pueden mostrar muy poco o ningún interés en juegos que implican por ahí fingimiento o imaginación, y pueden estar más interesados por ahí en comportamientos o actividades de tipo repetitivo, que hablábamos antes, y pueden presentar conductas con rituales muy marcados. Sí, el proceso de pensamiento, acuérdense, cuando estudiamos los procesos de pensamiento, el pensamiento simbólico, el analítico, el pensamiento concreto, el que le falla también mucho, que tiene diferencia porque a esa edad está muy presente, es mágico, porque hay una cuestión de falta de y producción imaginativa.
Además de los problemas que afectan a estos niños en la comunicación, en las habilidades sociales, sus intereses y comportamiento, también pueden mostrarse conductas como pueden ser aferrarse a las mismas rutinas continuas, de lo que hablábamos, y pueden enfadarse mucho si se las molesta, y mostrar aprensión o especial sensibilidad a ver, oír, oler o tocar y degustar. Los niños con TEA, dice, pueden presentar patologías asociadas, como pueden ser diversas metabolopatías. Sí, las metabolopatías son patologías de metabolismo que pueden ser por algún tipo de alimento, a veces diabetes, etcétera. También son frecuentes las cuestiones de las epilepsias, aparte de las infecciones y las intoxicaciones. Algún cuadro de tipo más que todo convulsivo cuando son chicos. No se olviden que estos cuadros de tipo epiléptico acompañan a muchos de los cuadros que con posterioridad traen defectos y deterioro a nivel del funcionamiento cognitivo y por ende pueden traer un retraso o agravar un déficit cognitivo. ¿eh? También problemas de tipo motores, oculares, auditivos, insomnio. Este, el trastorno obsesivo compulsivo, la ansiedad, la depresión y otros trastornos del estado del ánimo, hay que ver que pueden estar asociados, pero también hay que hacer una diferencia, hay que usarlos como para diferenciar lo que son este tipo de trastornos con un trastorno del espectro autista. Luego pasamos al síndrome de Asperger. Dale. Dice que es un trastorno del neurodesarrollo. El cerebro de la persona con síndrome de Asperger funciona de manera diferente a la habitual, especialmente en la comunicación e interacción social y en la adaptación flexible a las demandas diarias. Y esto es lo que hablábamos anteriormente, que por ahí comparte características nucleares del autismo, pero en cambio el Asperger por ahí tiene dificultades en la comunicación social y en la flexibilidad del pensamiento y comportamiento, pero va a tener por ahí un lenguaje más fluido y una capacidad intelectual media, incluso superior a la media de su población. Sí, Asperger, el tema generalmente tienen la capacidad de una producción de lenguaje y un coeficiente intelectual conservado, algunos excepcionalmente. Parece que fueron más porque como tienen esta cuestión también a veces del interés restringido, algún tema en especial, parecería que cuando hablan fueron pequeños profesores. Ahora, tienen también sus características, por ejemplo, el déficit a nivel social, de la interacción social está presente, van a tener dificultades en relacionarse con los demás, integrarse, en algún lugar van a tener dificultad para la interpretación de los gestos de los demás, la comunicación verbal y no verbal de los otros, tanto en la calidad como en la cantidad, no van a poder tener una vida completamente independiente o algo si no reciben y si su daño es moderado o grave. Si es leve, muy leve y reciben un adecuado tratamiento, pueden llegar a hacerlo. Me gusta parar un poquito en el tema de Asperger para hablar precisamente en quien fue el primero que lo describió, que fue Hans Asperger, y que estos estudios datan de la época de 1940, 1930. Asperger falleció en el 2018 y fue perdón, en el 1980 y fue justo con su muerte o antes de su muerte que resurgieron muchos de sus estudios que dio lugar a que se volviera a tomar, poner en el tapete la problemática del autismo y sus diferencias y sus características. Asperger trabajó porque descubrió que dentro del grupo del espectro autista había chicos que podían tener este tipo de adquisición de un lenguaje verbal, pero también describe algunas características como por ejemplo que el lenguaje que suelen desarrollar suele ser muy característico. Por ejemplo, suele ser monotemático, es decir, monocorde, es decir, suelen hablar con el mismo tono y poder hablar así y describir todo tipo de situaciones diferentes. Por ejemplo, decirte con el mismo tono, ayer se murió mi mamá, la aplastó un camión, sin ningún tipo de implicancia emocional ni nada, de que decirte ayer me gané la lotería con
100 millones de pesos. La alegría no se expresa nada por ahí, es todo monotemático, es todo como Drupi. Había un dibujito animado que la característica de él era que todo lo que le pasaba era estoy feliz y estoy triste, era exactamente la misma. Estoy tan feliz, estoy tan triste, era exactamente la misma. Otra de las características es que generalmente cuando desarrollan un lenguaje, sobre todo en los niños y adolescentes, se apoyan en otros, es decir, en personajes de televisión, en héroes, en cosas así, para poder adquirir ese lenguaje. Por eso no es infrecuente escucharlos, pues como que están hablando así con acentos extranjeros, porque a veces, me acuerdo mucho de algunos cuadros que tomaban hasta las palabras, vamos a comer una botana, y vamos a hacer una torta de jamón, Un así sándwich, emparedado. claro, en vez de ser sándwich, utilizan ese mismo idioma, y lo hacen porque uno realmente puede llegar a pensar, a mí me ha pasado, llegar a pensar de que son chicos que vienen del extranjero y en realidad después vos hablas con los padres y son más argentinos que la empanada. Y sin embargo tienen esta característica de hablar de esa manera. Así que cuando les llame la atención que tenga que ser un lenguaje muy florido, a veces un lenguaje que utiliza muchas palabras por ustedes, otra es usar un coloquial, o sea, vosotros sois los compañeros que me vais a acompañar durante todo el ciclo lectivo, en fin, diferentes tipos de palabras o situaciones que ya están hablando, que puede adquirir un lenguaje, pero que no lo puede aplicar socialmente, es decir, no puede adaptarse a los modismos sociales de su lugar, necesita o requiere de otros para poder intentarlo. Y una de las cosas que observó también Hans Asperger fue que algunos de ellos podían, mediante tratamiento y todo, tener un desarrollo en algún área muy importante. Por eso se dice, por ejemplo, que uno de sus alumnos, que fue, no lo recuerdo ahora, lo estaba por leyendo para ver si lo encontraba, pero uno de sus pacientes, de adolescente llegó a descubrir un error en una teoría de Newton y corregirla después como profesor de astronomía. O que uno de los que fue sus alumnos, que fue Elfried Jelinek, eh, que fue una dramaturga, guionista, premio Nobel de literatura, fue también paciente de él. Ahora, pudo llegar a un premio Nobel de literatura. Ahora, esos son algunos casos muy, muy únicos que no es la regla es que son chicos que van a tener que tener apoyo de por vida o asistencia de por vida, que algunos de ellos se van a poder independizar y otros muchos no, van a ser dependientes toda su vida, entonces no es así, que por ser Asperger generalmente no va a ser decir que es Asperger, es una situación que merece tratamiento y cuidado. Ahora, todo lo que hizo Asperger está teñido por una situación que también se empezó a velar recientemente, más tiempo. Muchos de los estudios que hizo lo hizo en la Segunda Guerra Mundial y lo hizo también en la selección de niños. Él estaba con el partido, si bien dicen que no era un simpatizante del partido alemán, sí colaboró con el partido nazi en algunas cuestiones, el manejo de algunos hospitales. Inclusive estuvo en un hospital de niños donde se hacía selección de chicos. De ahí uno de los trabajos más importantes que hace él sobre esto también lo hace en ese ambiente. Eh, y aparentemente también habría estado colaborando en el programa de eutanasia y en el programa de cortar la fertilidad para que estos chicos de adultos no se pudieran, pero también en la eutanasia, que es algo mucho más grave. Es decir, una selección, habría participado en una selección de niños para este tipo de intervenciones. Eh, Esterilizaciones forzadas, eso así se hablaba. De cualquier manera, más allá de lo que pudo haber sido, los estudios que tienen son muy importantes y es muy importante recuperarlos para poder tener un mejor entendimiento de cómo y qué es esta patología que afecta
tan gravemente a muchos chicos. Seguimos. Seguimos con Asperger y su comunicación y dice que tiene dificultad para entender la comunicación no verbal, es decir, gestos, expresiones faciales o tono de voz y los mensajes sutiles que se transmiten a través de este canal. Pueden hablar también durante mucho tiempo de sus temas de interés, pero tienen dificultad para saber cuándo terminar la conversación. Les cuesta elegir temas de los que hablar por hablar o tener una charla social con otras personas. Es muy literal, comprende el lenguaje según el significado exacto de las palabras, por lo que muchas veces no entiende las bromas o los chistes, como decíamos del autismo. Y su expresión verbal es correcta, pero a veces utiliza el lenguaje de manera muy formal, como hablaba el profe recién, siendo demasiado preciso, técnico e incluso pedante. Con respecto a sus relaciones sociales, dice que le resulta difícil reconocer y comprender las reglas sociales no escritas, por lo que a veces puede comportarse de manera inadecuada sin darse cuenta. Quiere relacionarse con los demás, pero no sabe cómo hacerlo, eh, por lo que a veces puede encontrarse solo. Dice también que le resulta muy difícil manejarse en situaciones en las que tiene que interactuar con muchas personas a la vez, o también integrarse a un grupo. Puede parecer que no expresa sus emociones ni tiene en cuenta la de los demás, pero en realidad es que le resulta muy complejo darse cuenta de cuáles son los sentimientos y emociones de otra persona, que era lo que hablábamos de la Ujú. relación la diferencia entre el trastorno de conducta y estos. También encuentra difícil expresar sus propias emociones, dice, eh, y puede parecer que reacciona de manera inadecuada, desproporcionada o también fuera de lugar. Bien. Acá hay un pequeño cuadro comparativo sobre los dos temas que estuvimos hablando y las características que hablábamos Exacto. anteriormente. Sobre el primero, fíjense que hablamos que un autismo dice coeficiencia intelectual generalmente por debajo. Donde dice el Asperger coeficiencia intelectual generalmente por encima, yo no diría tanto por encima, pero sí normal. Y a veces, excepcionalmente en algún área, puede tener un desarrollo mayor. Por ejemplo, en la lectura, perdón, en algún tema específico, la memoria, en la producción de música, la interpretación de algunas otras cosas, pueden hacerlo. Bien, los otros, ¿cuál sería? El diagnóstico generalmente se realiza hasta los 3 años, Antes de eso que los decía 3, antes. claro, y el diagnóstico en el Asperger se realiza por ahí normalmente después de los 3 años. Sí. Los 3 años suele ser un momento clave como para verlo y poder empezar a hablar de Asperger. También habla de que en el autismo hay un retraso en la aparición del lenguaje, en cambio en el Asperger hay una aparición por ahí del lenguaje en tiempo más o menos normal. Alrededor de 25% no son verbales del autismo y todos los Asperger mayormente son verbales, gramática, hay más del 25% que no son verbales. El autismo o un defecto grave de la comunicación verbal es más que 25. Gramática y vocabulario limitados. Vamos a ver todo lo del autismo. Desinterés general en las relaciones sociales, no desean tener amigos, un tercio presenta convulsiones, desarrollo físico normal, ningún interés o juego de alto nivel, los padres detectan problemas alrededor de los 18 meses y las quejas de los padres son de los retrasos del lenguaje. En cambio, en el Asperger, la gramática y el vocabulario está generalmente bien o por encima del promedio, intereses generales en relaciones sociales no tienen, pero no, ahí desean tener amigos. El Asperger, si intenta tener amigos, no lo logra, le cuesta mucho. Incidencia de convulsiones igual que el resto de la población, torpeza general, claro, lo que llamamos torpeza general es precisamente al déficit social. La torpeza está en el desarrollo de hábitos sociales, en interactuar, en poder conseguir amigos, en poder jugar en grupo, en poder participar de una actividad grupal, de formar una parte de una cuestión social. Intereses obsesivos de alto nivel, sí, eso, o más que bien intereses, más que obsesivo sería focalizado sobre un tema y no sobre los demás. Por eso parece obsesivo, solamente se interesa por eso. En realidad no tiene un interés por algo, pero por el resto no tiene ningún interés. Los padres detectan problemática alrededor de los 2 años y medio y las quejas de los padres son los problemas del lenguaje o la socialización y la conducta. Bien. Después pasamos al síndrome de Rett, que es un síndrome que se hablaba por ahí más en el DSM-4, ya que en el DSM-5 se englobó todo en el espectro del autismo.
y habla de que el síndrome de Rett es un trastorno genético neurológico y del desarrollo poco frecuente y que afecta la forma en que se desarrolla el cerebro y causa una pérdida progresiva de las habilidades motoras y del habla. Es importante saber también que este trastorno afecta principalmente a las niñas. La mayoría de los bebés con síndrome de Rett parecen desarrollarse normalmente durante los primeros 6 a 18 meses, dice, y luego pierden habilidades que tenían, como la capacidad de gatear, caminar, comunicarse o usar las manos. Con el paso del tiempo, eh, tienden a tener cada vez más problemas con el uso de los músculos que controlan el movimiento, la coordinación y la comunicación, y también pueden causar convulsiones y discapacidad intelectual. Y los movimientos anómalos de las manos, como frotar o aplaudir repetidamente, reemplazan al uso intencional de las manos. Es decir, por ahí dentro de los primeros meses, de los primeros años, se desarrollan de una forma esperable. En cambio, después de capaz que un poco más, no tanto como dice los 18 meses, ¿no? Ujú. En cambio, 3 Sí, 4 años por ahí. el síndrome de Rett es uno de los cuadros que también aparecen en el DSM-4 y en los anteriores, junto con otro que es lo que se llamaba trastorno desintegrativo infantil. La característica que tienen en común es que a veces eh, aparecen dentro del espectro autista porque precisamente el área del lenguaje y el área de la sociabilización son una de las primeras que empiezan a desaparecer. Son cuadros que son de por sí sumamente graves. Son muy fuertes para cualquier familia, son muy fuertes para cualquier profesional que trabaje con esto. Porque son chicos que normalmente empiezan a crecer, empiezan a adquirir sus habilidades como el resto de los chicos, o con muy lento o un retraso muy lento. Es decir, chicos que por ahí llegan como normales, los 6 10 años, a los 6 18 meses, o inclusive el trastorno integrativo podemos llegar a hablar de que puede llegar hasta los 7 8 10 años y a veces algunos casos más. Y de a poco, todo aquello que han aprendido, si es todavía muy niño, si ha aprendido a gatear, a caminar, a controlar sus esfínteres, a decir las primeras palabras, si ya es un niño más grande que ya sabe correr, jugar, que ya tiene, o inclusive ya tiene su primer jardín hecho, y de golpe empiezan a perder esas capacidades, empiezan a perder la capacidad, primero esta cuestión de la comunicación, después la comunicación verbal, la comunicación social, empiezan a cada vez estar más retraídos. Por eso se los puso dentro del espectro autista, pero en realidad son espectros desintegrativos, donde a poquito se va perdiendo esa posibilidad de ser ellos y vuelven, inclusive si son muy graves, pueden llegar a estados realmente después de una grave dependencia o a un estado de tipo prácticamente no salen de lo que son las características de un bebé. O inclusive peor, pueden poder tener algún fallo cardiológico o alguna otra cosa. Es más que todo porque a veces hay afectación muscular o afectación de los movimientos y eso puede traer también, o convulsiones y eso puede traer graves problemas. Bueno, esos serían entonces todos. ¿Alguna cosita más? No, había puesto un par de síntomas del RED nomás, Dale. que lo había nombrado usted, que decía el crecimiento ralentizado, que va desacelerado, dicen. También habla de pérdida de movimiento y la coordinación normales, como hablábamos anteriormente, la pérdida de las capacidades de la comunicación, movimientos anormales en las manos y movimientos extraños de los ojos, por poner algunos, ya que son varios los síntomas. Los movimientos anormales de las manos, por ejemplo, acuérdense cuando vimos, por ejemplo, el síndrome de Angelman. Angelman, que no tiene nada que ver con esto, que es un trastorno, un déficit cognitivo por un origen genético, también suelen tener aleteos de manos, mover sus manos hacia arriba y hacia abajo, como golpeando o palmando. Pero los movimientos de esos, los movimientos como de limpieza, de frotación o limpieza de la mano permanente, los aleteos, balancear el cuerpo para adelante, para atrás,
Es muy característico de los cuadros de tipo Asperger, pero no es solamente ese cuadro, también lo podemos ver en otros cuadros, por eso también hay que diferenciarlo junto con las otras tipos de cuadros. Y con respecto a los movimientos extraños de ojos y sobre todo el tema de la mirada, en casi todo el espectro Asperger podemos encontrar más en los niños, que si nos van a mirar, no nos van a mirar con la cara de frente, sino que van a ladear su cara hacia un lado y nos van a mirar por un costado, digamos, o sea, haciendo un esfuerzo de sus ojos lateralizando los ojos hacia la derecha o hacia la izquierda, generalmente a la derecha, es que van a poder fijarse o van a observar algo de lo que nosotros queremos que observen, pero no con la cara mirando hacia uno, sino lateralmente. Por último, buscamos sobre cómo se fue en el manual, en los distintos DSMs, cómo se fue caracterizando al autismo. En el DSM-1 y en el DSM-2 se hablaba de que el autismo era considerado un síntoma de la esquizofrenia. En cambio, en el DSM-3 ya se comenzó a hablar de autismo infantil. En el DSM-3R se incluyó ya el trastorno autista. En el DSM-4 se definen 5 categorías diagnósticas dentro de los trastornos generalizados del desarrollo, que pueden ser el trastorno autista, el de Rett, el desintegrativo infantil que hablaba el profe recién, trastornos de Asperger y los trastornos generalizados del desarrollo no especificado. Y en cambio en el DSM-5, que es el que estamos estudiando en profundidad, ya se habla de una categoría única, que es el trastorno del espectro del autismo. Muy bien, perfecto. Ahora chicos, permítanos que vamos a ver si le podemos agregar, porque no lo tenemos, pero ahora sí, le vamos a agregar las direcciones para que vean en la próxima postal, en la próxima diapo, las direcciones donde poder ver unos lindos videos para completar un poquito más y estudien mucho porque después viene el parcial. Estos son temas muy importantes en todo parcial y en todo final, así que no me vayan a rendir sin saber autismo, trastorno de espectro autista, déficit cognitivo, todo porque si no nos va a ir mal. Ahora un saludo acá de los dos y le pasamos las direcciones ahora. Bueno, ahí no está. Ah, ¿ya lo grabaste? ¿Y nos escucharon? Ahora sí nos están Sí. escuchando. Saludos muchachos, estudien. Ahí Bueno, les dejamos el link, cualquier cosa me avisan y se lo envío por un pay modal o por WhatsApp para que puedan tenerlo. Nos vemos. nos va a ir mal como directores de cine a nosotros, un desastre. Dale, nos vemos.